que yo tuve la oportunidad de estar en la transición entre Secretaría de Planeación y Desarrollo y con el ingeniero Néstor Augusto Gaviria Castaño. Y él formó a Planeación Departamental como Departamento Administrativo de Planeación para que estuviera por encima de las demás secretarías. Él hizo una convocatoria muy grande acá para hacer un documento que se llamó Construyamos Guaviare 2000, un ejemplo nacional. Fue un tipo muy visionario, yo tuve la oportunidad de trabajar con él y me siento muy orgullosa porque fue uno de los jefes tal vez con los que yo más aprendí, porque él era perfeccionista, él era lo que hoy día uno llama un jefe intenso. Él le hacía cambiar a un oficio 5, 6, 7 veces y finalmente resultaba dejándolo como el primero. Cuando recién habían salido las máquinas Brother y pues no tenían mucha capacidad de memoria para uno hacer correcciones como hoy en día lo tiene un computador. Pero con él yo sufrí mucho porque la verdad él era demasiado exigente, pero yo todos los días de la vida le agradezco a él porque me enseñó a redactar, me enseñó a manejar el diccionario y a buscar sinónimos. Esa palabra no me gusta, un sinónimo ese tampoco, sígale, 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 y entonces uno estaba en constante porque con él era tenaz. Y yo me siento muy contenta de haber estado trabajando con él en esa época. Ya con el doctor Flores llegó el doctor José Lizardo Ortiz Cubillos como director del Departamento Administrativo de Planeación, estaba el doctor Tiberio Orlando García, hijo de uno de los colonos de acá, él era el secretario de Hacienda. Don Antonio Braga González, él era el tesorero, que lo fue por muchos años y lo acompañamos hasta que se pensionó. También estuvo de secretaria de Hacienda después la doctora Margarita Rosa García, nieta de don Melco. Secretario también de Planeación estuvo don Jorge Enrique Solano Perdomo, un señor muy querido también y que me dio la oportunidad. A mí me habían enviado a Planeación por unos días mientras terminaba la licencia de maternidad de mi hija, que cuando eso no eran sino 59 días, y después tenía que irme nuevamente a Obras Públicas. Como en esa época irse de la comisaría a la Secretaría de Obras Públicas a pie era un camino, era una polvareda porque no había carretera. Entonces don Jorge Solano, mi jefe, un día me dijo: doña Gilma, acá en la gobernación se va a hacer una nivelación. ¿A usted le gustaría quedarse definitivamente como secretaria ejecutiva acá del Departamento Administrativo de Planeación o usted se quiere ir nuevamente para el almacén departamental? Yo allá simplemente era auxiliar administrativo carlista, estaba en esa época. Y don Jorge, pues obviamente dijo: es que yo voy a hablar con el doctor Flores, porque yo sé que usted es liberal y usted sabe que pues tenemos que ayudarnos. Y se logró, y en esa época mi sueldo subió prácticamente de como 60.000 pesos que me ganaba a más del doble, ¿sí? Eso fue un beneficio muy grande, económico. También obviamente más trabajo, más responsabilidad, pero pues para eso estábamos y siempre fuimos avanzando. El Departamento Administrativo de Planeación fue la oficina de la gobernación que tuvo el primer computador. En ese computador se hacían los recibos del cobro de la luz y del agua, porque habían unas personas que tenían servicio de acueducto, y se hacían en Planeación Departamental, que los hacía Lina Esperanza Murcia Alarcón, que hoy día está en jurídica todavía. Muchas compañeras, estaba la compañera Luz Elena Cruz Carvajal, que era dibujante. Tuve la oportunidad de trabajar allí también con don Plinio César Barrero, que era el esposo de la doctora Gladys Pulido Medina. Él falleció hace poco. Excelente señor, excelente amigo, compañero de trabajo. Y estando ahí llegó el arquitecto Edgar Gilberto Hernández, que hoy día está en el Banco de Proyectos de Planeación Departamental todavía. Llegó
Humberto Marino, el Pastuso, el popular Pastuso, ellos concursaron y por allá por esa época entraron a planeación departamental. Planeación en esa época era por decir algo, la Secretaría de Despacho que más personal tenía, ¿sí? Porque ya estábamos entrando en la era de los proyectos, estaba el Corpes de la Orinoquia, que era el que como que asignaba recursos, estaba en Arauca, y los otros departamentos que habían sido intendencias y comisarías, entonces tenían que hacer proyectos para acceder a recursos para inversión acá en el departamento. Entonces en planeación era que se hacía todo esto. Aprendí muchísimo, nos dieron muchísima capacitación y estuve 16 años trabajando en planeación departamental. Muchos jefes y muy buenos además. Estuvo la doctora Marta Lucero Aguirre, el doctor Fabio César Granados, estuvo el doctor Orlando Suárez, estuvo el doctor Tadeo Humberto Sanabria, que hoy día creo que está en Bogotá, en una universidad, trabaja como catedrático. Un doctor Héctor Manuel Camaño del Meta, también, no se me escapa ahorita el nombre, Mauricio Gaitán Escobar, Omar Enrique Fernández Arias, y excelentes jefes, excelentes compañeros de trabajo que siempre empezaron desde abajo, empezaron como profesionales de área y llegaron a ser jefes. Y de todos guardo un recuerdo muy bonito y hoy día amistad todavía con todos los que están aquí todavía, que son la mayoría.